Y hoy tenemos a Teresa Viejo, va a ser nuestra invitada del día en este espacio en el que buscamos siempre el bienestar emocional y que hoy nos preguntamos por la creación, por ese oficio que tiene el escritor. Teresa Viejo es una periodista española que la conocemos, le tenemos en la pequeña pantalla y además también como escritora de fantásticos libros de ensayo y también novelas, la última de 2013 y también una que se versionó en 4 idiomas y que Radio Nacional de España emitió. Pues este es su currículum. Buenos días, Teresa. Un placer, buenos días. ¿Cómo estás? Pues en paz, que yo creo que presumiblemente es el estadio emocional más tranquilo y de algún modo también más productivo, porque cuando estás excesivamente ansioso, al final eso bloquea la creatividad. Claro, es decir, que ese estado emocional es el que incide en ti y hace que produzcas. He estado mirando tus últimos libros y tienes una gran inscripción social, porque Sí. Tanto en La memoria del agua, Que el tiempo no se encuentre, esa novela, como los ensayos anteriores, hay un pensamiento en ti y una consecución de objetivos. ¿Cómo se hace todo eso? Uf. Dirían las abuelas y las madres con mucha paciencia y pasito a paso. Ajá. Pero no soy muy consciente de una forma reflexiva. No me planteo cuál es mi proceso creativo o directamente hacia dónde me lleva, ¿no? Si es verdad que busco respuestas, supongo que como todos, ¿no? Y busco subsanar preguntas, inquietudes y dudas y muchas curiosidades, y al final es eso lo que te permite, cuando estás en un proceso de formación y eres estudiante, crecer, es decir, ir ambicionando más y más sabiduría, y luego cuando ya estés en un proceso más adulto, típico del proceso laboral, ¿no? o de la vida profesional como tal, también te permite ir avanzando. Yo soy muy curiosa, muy curiosa, y luego muy observadora, Sergio. No es gratuito el título del programa. Es decir, que en esa observación y en esa laboriosidad uno poco a poco va dejando su producto, va dejando su germen. Entiendo que sí. Ahora he pasado, y es cuando miras hacia atrás y haces un pequeño balance, he pasado de lo público a lo íntimo, ¿no? De lo social a lo personal y psicológico. Es curioso, Antes me interesaban más otro tipo de relaciones, pues eso, relaciones de género, relaciones que tienen mucho que ver con los roles que ocupamos todos en la sociedad, y ahora me preocupo mucho de las pequeñas cosas de cada uno. Es decir, que has ido pasando de lo social, Sí. del género y esas preguntas y respuestas a algo más íntimo, más propio. Sí, porque tengo la firme convicción de que cuando falla eso pequeño, ¿no? El sustrato emocional de cada uno, todo lo demás es presumible que empiece a resquebrajarse. Es decir, alguien no puede tener un rol concreto social que tenga, bueno, pues cierta notoriedad si no se encuentra bien en sus aspectos más íntimos, ¿no? Traduciéndolo con palabras sencillas, uno no termina o puede gestionar una empresa, pero es presumible que tenga problemas en esa gestión. Uno no puede tener una gran función social si luego cuando cierra la puerta de su casa tiene fallos, si no hay quien le quiera, si tiene problemas con sus hijos, si se siente solo, etcétera, etcétera. Eso luego a la larga tiene una traducción negativa en la vida, en la esfera pública. Es decir, que hay una continuidad entre Sí. las dos facetas. Queríamos saber también si lo que le sirve al escritor también le sirve al periodista, o no, o son diferentes. Esas preguntas que uno se hacía e iba resolviendo, ¿son preguntas desde el periodismo, desde el ensayo? ¿Es lo mismo o hay alguna diferencia? No, hay una diferencia. Digamos que lo que le sirve al periodista es una buena materia prima para que la trabaje el escritor. El escritor cuesta entenderlo, pero el escritor de ficción, es un gran perverso y un niño en estado latente, porque lo que hace es jugar. Y cuesta entenderlo porque yo soy muy adulta y soy una persona con tendencia a lo cartesiano, ¿no? Ya
compartimentar las cosas, ponerles etiquetas, entenderlas, apegarme mucho a la tierra. Y tienes que desprenderte de la tierra, no porque alimentes un ego superlativo que te haga flotar como un globo, sino porque tienes que jugar como los niños. O sea, tienes que darle la vuelta a las cosas, tienes que divertirte mucho mientras lo estás haciendo. No es un trabajo de elaboración, investigación y sacar conclusiones. Es mucho más simple, pero también más difícil. Es decir, tienes que volver a la infancia de verdad, y con mayúsculas, y cuesta, ¿eh? Es decir, que son dos caminos que, aunque pueden tener un recorrido similar en algún punto, después tienen una diferencia. Sí, digamos que tiene unos hábitos comunes y un proceso de, pues, desde investigación, análisis del dato, etcétera, etcétera, que es común al periodista. Pero cuando ya termina la tarea el periodista es cuando llega uno por detrás, muy malo, como un diablillo, y dice, vale, ahora doy la vuelta a todo esto, descoloco todo esto, y ese es el escritor. Ajá. Interesante esa diferenciación que estábamos buscando, esas respuestas, y por fin hemos encontrado una... No ha sido fácil, ¿eh? O sea, yo hasta este último trabajo, mi quinto libro, segunda novela, no lo he visto de una forma tan nítida. Y verlo, identificarlo, no significa que lo vayas haciendo de una forma continua y metódica, ¿no? De vez en cuando pues sale la periodista ahí muy tirana y dice, no, pero esto tiene que ser... Pero va ganando la escritora ahí malvada y perversa y juguetona. Teresa, ya que eres veterana en estos lares, queremos saber, desde allá en 1988, cuando te incorporas a Televisión Española en la mañana con Jesús Hermida, hasta estos momentos en los que estás en Radio Nacional de España y con un sinfín más de proyectos y de compromisos, ¿en qué han cambiado los medios de comunicación? ¿Cuál ha sido? Todo. En todo. Es como si tuviéramos un calcetín y le hubiéramos dado la vuelta. Y bueno, y cuando le damos la vuelta es una tela, es de una lana totalmente distinta, y en vez de y le salen 5 dedos o le salen 10 donde había 5, es muy, muy distinto. Pues mira, el primer escenario que contrasta con el anterior es que tú trabajabas en una única televisión que llegaba a todos los rincones, y ese era un hecho, y no te imaginabas nada más que la televisión, que era Televisión Española. Y ahora mismo, bueno, pues esa televisión convive con otras televisiones que no son solo privadas, sino aquellas que nacen al mismo tiempo, Telecinco, Antena, no, sino que al mismo tiempo hay otras televisiones pequeñas que comparten su pequeña cuota de mercado, que están especializadas, que las encuentras en lo que se llama la televisión digital. Es decir, ya no somos analógicos, pero simultáneamente hay otro camino de comunicación, que es Internet, donde se pierde el artificio y también se puede hacer televisión ahí. Y luego están las redes sociales, que son impulsivas, inmediatas, democráticas, a las que puede acceder todo el mundo. Es decir, si antes tú te imaginabas una televisión casi piramidal, de arriba hacia abajo, ahora funciona todo en red y no tiene artificios. Y esto no es fácil de entender, pero si lo comprendemos nos damos cuenta que al final es mucho mejor, porque el mensaje llega más directamente. Tú tienes algo dentro que decir, quieres contarlo, va, pues venga, anímate, cuéntalo. No necesitas, en fin, que se valore tu proyecto en 20.000 despachos y que alguien lo decida y que alguien... No, ahora es mucho más simple. Ajá, es decir, que si uno asume esas nuevas fórmulas de comunicación, le va a ser más sencillo el poder contar su historia, que al final es lo que pretende, me imagino, que tanto todo el mundo, ¿verdad? Todo el mundo, Sergio, porque yo creo que todos llevamos una historia dentro, y la historia puede ser una historia de ficción o simplemente una reflexión sobre la vida, ¿no? O inquietudes muy personales. Todo el mundo puede hacerlo. Vale, es una frase muy llena de positivismo, y luego en la práctica hay que salvar también obstáculos, pero bueno, yo creo que soy de las que trato de ver oportunidades y no dificultades. Entonces, bueno, ante cualquier impedimento que nos surja, entonces, bueno, demos la vuelta, lo rodeamos y vamos a ver qué otra oportunidad hay por ahí. Pues fantástico, nos quedamos con este titular que nos has dado al final, y que además nos sirve tanto para la radio en este momento como para la psicoterapia, porque cada uno lleva su historia. Sin duda, sin duda. Además, yo creo, ya concluyo, creo mucho en la capacidad de crecimiento del ser humano, de reinvención, ¿no? O sea, creo que no podemos ni debemos instalarnos en una situación negativa, porque tenemos un enorme potencial en nosotros mismos para crecer.
Pues nuestros oyentes les encanta este mensaje y así nos lo hacen saber. Y muchísimas gracias por estar con nosotros y hasta la próxima, Teresa Viejo, por estas reflexiones aquí en esta mañana sobre la literatura, sobre el oficio y sobre esa positividad que nos has transmitido. Muchas gracias. Como dice el título de mi última novela, hasta que el tiempo nos encuentre, Sergio. Hasta entonces. Un beso. Teresa Viejo con nosotros.